Conseguí trabajo a las 2 semanas de llegar a Francia con la visa BBT y en este video te quiero contar absolutamente cómo fue todo mi proceso, porque sé que este es uno de los puntos más importantes al momento de emigrar, sea el país que sea, pero bueno, en este caso voy a hablar puntualmente de Francia porque te empiezan a aparecer un montón de preguntas del nivel, ¿conseguiré trabajo si no sé el idioma, si no tengo experiencia en los trabajos a los que deseo postularme? ¿Qué idioma lo mando? ¿En inglés? ¿En francés? ¿Qué tipos de contrato hay? Bueno, todo este tipo de información te la quiero contar en este video. Y para eso, para mí, el punto más importante y el primero, te diría, es que uno se le ve en la cabeza, es como, bueno, ¿dónde me conviene ir a Francia para conseguir trabajo más rápido? Y para eso es que yo quiero contarte mi experiencia tanto en otros países como está haciendo acá. Ya saben que a mí me encanta vivir en ciudades grandes, en las capitales o en ciudades en sí. Estuve viviendo en Berlín, estuve viviendo más de 2 años en Sydney, entonces vine con la idea de decir, bueno, vengo directo a la capital de este país, como ser París. La cuestión es que yo llego y bueno, ya les conté en los otros videos qué fue lo que me pasó y por qué siento que apunto a vivir en ciudades, porque siento que no tiene marcada una temporada específica y que hay trabajo durante todo el año, no solamente en unos meses del año. Obviamente va a haber un mayor flujo de personas en ciertos meses más que en otros, pero siento que se puede conseguir trabajo durante todo el año. A diferencia de otros lugares que se manejan específicamente por temporadas. Creo que acá en Francia está muy marcado esto de trabajar por temporadas y es mucho más común teniendo este tipo de visa BBT. Por lo tanto, acá siento que las ciudades que más se mueven en cuanto a este tipo de visa y por lo que pude ver son la capital como es París, sino también está Bordeaux o Lyon, no sé si lo estoy pronunciando bien, que me comentó también un conocido que está viviendo allá. Siento que esas son las ciudades que más se mueven acá y por otro lado tenemos los lugares que uno va a trabajar por temporada. Y la temporada de verano, por lo que he escuchado y cuando yo cuento de mi experiencia consiguiendo trabajo en mis redes sociales, me empiezan a nombrar mucho a la ciudad de Niza. Niza, todas buenas experiencias, que anda, que fíjate que vas a conseguir que esto, eso fue una de las ciudades. Tengo una pareja amiga que está en Saint-Tropez, también me hablaron mucho de la isla de Córcega. Y esas fueron como, y además digo, diría todas las ciudades de la Costa Azul, donde hay más chance que puedas conseguir trabajo en verano. Y si no, tenemos la temporada de invierno. Y para esta zona son los lugares que están cerca de los Alpes franceses. Y uno de los que más he escuchado, y a mí también me llama la atención, es Chamonix. Y bueno, ya sabiendo a dónde vos vas a querer ir, si vas a querer ir a una ciudad, si vas a querer a moverte por temporadas, dirías que evalúas la segunda cuestión más importante, que es, bueno, ¿qué época es la mejor para llegar? O sea, si vas a ir a una ciudad, diría que no va a haber tanto problema en cuanto al momento que llegues, pero si vas a decidir trabajar por temporadas, ahí sí es mucho más importante porque la temporada de verano en Europa es al revés que Argentina. Por lo tanto, el verano está llegando ahora de junio hasta septiembre. Por lo tanto, recomendaban mucho venir en abril, como fue mi caso. Y te diría que se empieza todo a mover o a empezar los trabajos a mediados de mayo hasta fines de septiembre, es más o menos lo que dura la temporada. Por mi experiencia, llegando a abril, estuvo bueno, como para venir, conocer, hacer todo un poco más lento y ya arrancar a trabajar mediados de mayo bien fuerte. Pero siento que si venís principios de mayo no vas a tener problema por conseguir. Hasta te diría, vas a estar muy jugado, pero quizás junio también hay chances porque hay mucho recambio de personas que empezaron a trabajar a mediados de mayo y no les gustó mucho el trabajo o lo que fuese. Así que te diría que hay chances de conseguir. Obviamente que los hoteles empiezan a buscar con anticipación para ya asegurarse de tener el personal empezando la temporada a mediados de mayo. Por otro lado, les hablé de la temporada de invierno y en esa época yo ya estuve mandando mails a todo en un momento y me dijeron que en agosto empiezan como a buscar para la temporada de invierno que empieza de noviembre, diciembre hasta fines de marzo. También lo mismo, te sugieren hacerlo en agosto, yo te diría que septiembre, ya cuando está terminando la de verano, empieces a aplicar con 2 meses antes para la de invierno y de esta manera siento que tienes muchas chances de conseguir trabajo.
Lo tercero, lo pongo tercero, pero no me parece tan importante como todo lo que se va a venir después y más específico y detallado, es para mí los tipos de contrato que hay acá en Francia, que está bueno obviamente saberlo. Y además otros tipos de cuestiones que tenés que saber teniendo esta visa de BT. Para eso, el primer tipo de contrato es un contrato de extra. Acá es cuando donde vos vayas a trabajar cita más personal para un día específico porque hay un festival o porque sabe que ese día va a necesitar mucha más gente, por lo tanto te hacen este tipo de contrato que suele durar un día o puede ser que duren, no sé, una semana o lo que ellos consideren. El segundo, y es el que también más escucho que utilizan con este tipo de visa, es el contrato CDD, de contrato de duración determinada. Por lo tanto, vas a tener una fecha de inicio y una fecha de fin. Y este contrato de duración determinada puede ser por un mes, por 3 meses y a su vez también te lo pueden ir renovando. Y por último, el contrato de duración indeterminada, CDI. La palabra mismo te lo dice, indeterminado no tiene una fecha de finalización, pero no quiero hablar mucho de este tipo de contrato porque honestamente no sabría decirle, sé que existe, que está la posibilidad, pero no escucho mucho que se use para este tipo de visa, porque claro, nosotros tenemos la visa BBT dura específicamente, tiene una fecha de finalización y que dura un año. Así que sabiendo este tipo de contratos, algo anterior a que vos tengas estos contratos que te van a pedir para poder armarte uno es el número de seguridad social y algo que se llama la carta natale, vitale, algo así, no me acuerdo específicamente el nombre, pero uno es básicamente el seguro médico que vos tengas acá, que para ellos es justamente esta carta vitale, que teniendo esta visa no lo vas a tener, pero sí lo que vas a poder presentarles es el seguro médico que vos presentaste al momento de aplicar a la visa y que te especifica que dura todo el año que dure tu visa. Y por otro caso vas a tener también el número de seguridad social que puede ser que te pidan. Y hay muchos empleadores que sí saben de esto y que saben que ellos son los que te tienen que gestionar este tipo de número, que es un número de seguridad provisorio que te brindan ellos. Pero me ha pasado de una entrevista y que no lo sepa. Acá es que tuve, como digo, bueno, ¿qué digo? Si bien hay mucha información dando vueltas, pero nada específico, o por lo menos yo no encontré nada que diga, bueno, no tiene número de seguridad social con esta visa de vete, por esto, por esto, por el otro, pero recomendaban en un grupo de WhatsApp, porque se ve que es una pregunta frecuente, es que vos le mandes el link donde aparece justamente este tipo de visa, donde aparecen las condiciones y los términos. Lo hice que lo analice la inteligencia artificial, como para decir, bueno, le puedo decir esto, pero en ningún momento decía específicamente, no dice que no tenés el número de seguridad social por esta situación. Así que no sé si sirve de mucho. Por suerte no he tenido muchos problemas, solamente un caso de 4 entrevistas, así que lo nombro porque puede que pase, pero no es algo tan común y algo que te frena de conseguir el trabajo. Vamos al punto y nos vamos a meter de lleno con la búsqueda de trabajo en sí. Y para eso vamos a comenzar con lo básico, lo que tenés que tener sí o sí, que es acá, y siento que en todos los países que estuve, incluso en Argentina, es el currículum. Y para esto me empezaron a surgir a mí al momento un montón de preguntas. Digo, bueno, ¿en qué idioma, qué formato, qué experiencia le pongo, qué esto, qué lo otro? Bueno, acá vamos a buscar todas esas dudas y si no, sabes que me lo puedes dejar en comentario. Lo primero fue el idioma. ¿En qué idioma? Dije, yo lo voy a dije, voy a usar mi lógica que usé en Alemania, es mandarlo en inglés porque doy a entender que no sé el idioma. Entonces, bueno, dije, ya me ahorro un paso de que me pregunten o que me quieran hablar en alemán. Esa fue mi lógica en Alemania. Pero acá cuando llego, tengo una amiga que vive hace 5 años, es muy capaz de recursos humanos, y ella me dijo, sugiero que lo mandes en francés y también tengas tu versión en inglés. Así que yo, muy obviamente, le hice caso a ella, que es la que sabe. Por lo tanto, me armé el currículum en francés y también en inglés. Ahora, vos decís, bueno, hay un formato especial, ¿qué se pone, qué se deja, qué se hace? Y yo utilicé el mismo formato, el mismo currículum que mandé en Alemania o cuando yo estuve en Australia, no, porque en Australia no se le pone foto, acá sí le agregué la foto. Pero el resto lo mismo, o sea, contar un poco sobre mí, mis datos personales, mi experiencia laboral, lo que estudié, pero aquellos estudios que estén
relacionados al tipo de trabajo que iba a hacer. ¿A qué voy con esto? A que, por ejemplo, si vos sos abogado y no sé si me suma mucho que vos pongas trabajé en un estudio jurídico, si acá no vas a buscar trabajo de eso específicamente. O sea, si vas a hacer, no sé, vas a trabajar en limpieza o vas a orientar tu búsqueda a buscar en cocina o algo de eso, es como que poner ese tipo de experiencia no es algo que le interesa a la persona que cuando llegue tu currículum de ver. Lo que voy con esto es que, y si no tenés experiencia en eso, yo no soy partidaria de mentir en el currículum, no te diría que lo hagas. ¿Por qué? Porque yo desde el principio, la primera vez que conseguí trabajo en Croacia, yo fui con la verdad, diciéndole, yo no tengo experiencia de esto, pero sí tengo muchas ganas de trabajar, aprendo rápido, pongo actitud, esto que el otro. Así que yo te diría, o sea, si vas a mentir, mentí, pero siéndole como fiel a cosas que vos puedas hacer. No te vas a mandar a poner que, no sé, sabes manejar cierta máquina o que tenés mucha experiencia en cocina o lo que fuese, porque son cosas que al momento de ellos verte trabajando se van a dar cuenta. Entonces, hay que ser un poquito más piso y si vas a tener esa picardía de mentir, que sea en cosas que vos sepas que lo vas a poder resolver. Dicho esto de la experiencia laboral y de armado del currículum y demás, es que otra cosa que me recomendó mi amiga es mandar como una carta de presentación al momento de mandar el mail. Y la carta de presentación, justamente la palabra lo dice, es como decir, hola, soy Bárbara, me gustaría trabajar con ustedes por esto y esto y el otro, tengo este nivel de francés, tengo este tipo de experiencia, venderte un poco y adjuntar tu currículum. De esa forma es lo que me lancé a la búsqueda de trabajo. Y por eso es que te voy a contar las diferentes formas de trabajo. Y para esto quiero que escuches y agotes absolutamente todas las formas, los canales de conseguirlo. Porque siento que no hay una específica, sí hay una forma que a mí fue la que más me resultó, pero eso no quiere decir que a vos también te resulte. Vos tenés que agotar todas las posibilidades que estén a tu alcance y por eso ahora te quiero contar cuáles son estas formas. Para arrancar, quiero empezar con la que a mí más me resultó en estos años trabajando fuera de Argentina y en diferentes países en los que estuve y que hice desde la primera vez. ¿Cómo hacer? Armarme una lista extensa de lugares a los que quiero aplicar que estén cerca de mí, hablando siempre del ámbito hospitalidad. Por ejemplo, no sé, hoteles cerca de mí, cafés cerca de mí, restaurantes cerca de mí, bares, todo ese tipo de rubro o de trabajos que yo sé que puedo conseguir no teniendo el idioma. Por lo tanto, lo que hago es, cuando entro a Google Maps, voy a buscar hoteles cerca de mí o directamente pongo hoteles. O, por ejemplo, si vos tenés la idea de moverte a otra ciudad, pones hoteles en el lugar al que quieras ir. De esa manera que vos no estés físicamente en ese lugar. Entrás, pones, ahora acá estoy poniendo hoteles en Marsella, como es mi caso y ahí me va a aparecer un listado de todos los hoteles que estén acá. Cuando yo tenga toda la lista de hoteles, voy a entrar uno por uno y voy a buscar su página web si es que la tiene. Entro a la página web, hay muchos lugares que te van a tener la opción de que vos cargues su currículum desde su plataforma. Hay otros que te va a aparecer el mail directo para que los mandes. Hay otros que no va a tener ningún tipo de mail que te diga, bueno, manda tu currículum acá, pero si vos ves que dice info, si dice, no sé, el nombre del hotel más contactanos, más dice recepción, lo que fuese vos, el mail que encontraste, lo copias y lo pegás para enviar y te vas armando así una lista. Si ves que no conseguís ningún mail, si no tenés chance de otra cosa, lo que yo hago es siempre hay alguna parte que dice contactanos y le mandás directo un mensaje por ahí. Si te animás, obviamente, podés amar. Esto yo es muchísimo más trabajo y además si no tenés el idioma como en mi caso, lo suprimí totalmente de mi cabeza. Y así fui armándome una lista inmensa donde tenía el nombre del hotel, el email o si lo había contactado por web y si ya lo había contactado sí o no.
me fui armando la lista, rellenándola para distintos tipos de rublo: hoteles, hostel, cafeterías, boulangerie, como se le dice acá, que serían como panaderías. Bueno, los lugares a los que uno quiere aplicar, como fue mi caso, que yo soy licenciada en turismo. Entonces, quiero trabajar en empresas relacionadas a turismo, como ser agencias de viaje. Acá hay muchos de cruceros porque está el puerto cerca, cruceros y todas las empresas relacionadas justamente a esto. Las formas que yo pude conseguir trabajo en los países a donde los viví. Otra de las opciones es investigar cuáles son las plataformas de trabajo que más se usan en el país al que vos vayas. En este caso, en Francia, las dos que más escuché fueron France Travail o, si no, Indeed. Esta última yo la usé en Alemania y en Australia, así que ya tenía como mi perfil armado y fueron las que más utilicé al momento de buscar trabajo, pero van a encontrar, y les voy a dejar acá, les voy a mostrar los diferentes tipos de plataformas de trabajo que más se usan. Van a tener, como en toda plataforma, van a aparecer, vas a tener que cargar tu currículum, te van a hacer una serie de preguntas y ahí vas a poder ver ofertas y vas a empezar a aplicar directo desde su página. Para destacar también existen agencias de empleo especificadas del rubro en que vos quieras trabajar. Esto me funcionó en Australia, no sé si acá puede que sea lo mismo, pero vas a poder entrar a agencias que estén destinadas a este tipo de trabajo. Yo así encontré como de mi rubro de hoteles o de trabajar en turismo, de que me pasaron como esa data para poder mandar y que sean específicamente para ese tipo de trabajos. Otra de las formas es a través de los grupos de Facebook y grupos de WhatsApp. Si vos decís, che, Facebook ya no se usa más, Facebook está obsoleto, pero no. Para lo que es este país se sigue usando mucho Facebook y va a haber grupos de latinos en el lugar que vos quieras ir. O acá hay algo que se usa sazonier o trabajos de temporada. Lo vas a buscar directamente en Facebook. Lo vas a buscar directamente en Facebook con el nombre típico de latinos argentinos en trabajo en los lugares que vos quieras ir. Obviamente yo les voy a mostrar todo esto basado en el lugar donde yo estoy y cómo conseguí, pero uní a un montón de tipo de grupos de Facebook para poder ver si había alguna oferta de trabajo, o si no, vos mismo armar tu propia presentación y decir: hola, estoy buscando trabajo, tengo experiencia en esto, en esto, en el otro, quisiera saber alguna oportunidad. Lo mismo podés replicar en los grupos de WhatsApp. Está agotando las opciones que sean de forma online, como ser la opción de Google Maps, de buscar los hoteles, de buscar esos lugares específicos. Después de meterse en las plataformas donde veas las postulaciones de trabajo y ahí mandarles el currículum. Ya la que queda, si vos agotaste todas estas opciones, es a la vieja escuela, ir y repartir currículum de forma presencial, lo que se dice patear la calle. Te imprimís el currículum y vas lugar por lugar, donde estés, bares, restaurantes, hoteles, lo que fuese, y le vas entregando tu currículum. Para esto te voy a dejar dos tips. Primero, saberte o aprenderte por lo menos una frase mal pronunciada, como te salga, diciendo: hola, estoy buscando trabajo, y trata de ir no en los horarios donde haya mucha gente porque probablemente no te den ni bola. Entonces, ir si sabes que es una cafetería y que por la mañana va a estar muy lleno de gente, y bueno, trata de irte, no sé, quizás a la tarde. Si es en un restaurante, sabes que el horario pico es a la noche, y bueno, trata de irte a la mañana. Y a su vez, cuando vayas a dejarlos, trata de preguntar por el manager o la persona que está a cargo, porque muchas veces si alguna persona es un empleado como vos, o lo deja en cualquier lado, y eso nunca llega a quien realmente esté necesitando personal. Esta opción no es la que yo usé ni en Francia ni en los otros países en los que estuve. Va, en realidad sí, cuando fui a Andorra, la primera vez que fui a Argentina, pateé la calle, montaña, subía, bajaba y no conseguí trabajo. En Croacia, cuando también intenté buscarlo antes de mandar por mail, lo que hice fue también salir, preguntar, necesito trabajo con mi escaso inglés, y de esa manera todas eran respuestas negativas, pero haciéndome la lista que les dije en un principio fue lo que a mí me funcionó. Por último, y no menos importante, cabe recalcar que
Toda persona, contacto que vos tengas, alguien con quien hables, decirle a todo el mundo que vos estás buscando trabajo, el boca a boca, decirle, bueno, sí tengo trabajo, estoy buscando trabajo y te pregunta que tiene un trabajo, bueno, ¿cómo lo conseguiste? Como para que alguien te tire una data, algo, un centro. Va a haber un montón de gente que obviamente te lo va a compartir al contacto y va a haber mucha otra que no. Pero bueno, eso no importa, vos animate, preguntale sin vergüenza y seguramente salga el trabajo porque ya empapelaste todo el sitio web, empapelaste todas las calles con tu currículum, le preguntaste a todo el mundo. Para mí, trabajo se consigue y mi experiencia es que nunca me he ido de otros países por falta de trabajo. Eso sí, uno tiene que estar dispuesto y adecuarse, ¿no? Si uno no tiene el idioma, bueno, no sé, no puedo. Hay muchas igual empresas que podés trabajar en inglés, que son multinacionales, pero tenés que estar un poco más calificado para ese tipo de puestos. Si no tenés el idioma, vas a tener que adecuarte un poco más a otro tipo de trabajos y los llamados trabajos no calificados. ¿Y cuáles son estos tipos de trabajos? Son los más demandados y los que seguramente viendo esta visa son los que más escuchás o decís, che, ¿por qué todo el mundo trabaja, no sé, en limpieza, gastronomía? Y porque son los que sí más rápido y que más demanda tienen y mucho más dependiendo de la época que llegues en temporada. ¿No tengas experiencia? Muchas veces no he tenido experiencia, ellos mismos te entrenan porque necesitan cubrir ese puesto. Y este tipo de trabajos, parece que yo me había hecho esta especie de PowerPoint que me quedó cuando yo vendía mi curso, donde también les contaba este tipo de trabajos más solicitados. Esto les diría que puedo aplicar ya sea a Francia o cualquier otro país, pero son los relacionados con el rubro de hospitalidad más conocidos cómo ser, por ejemplo, no sé, en un restaurante de trabajar de lavaplatos, de trabajar de ayudante de cocina, muchas veces de runner, es el que ayuda, es el camarero. Ya, si te puedes defender un poquito más, camarero, sino también en limpieza. ¿Qué diría que son los que uno más comúnmente conoce con este tipo de visa? Porque los vas a conseguir de alguna manera más rápido, son fáciles, no tenés mucho contacto con el idioma y de esta manera, teniendo este tipo de visa, tenés un año y lo que vas a querer hacer es empezar a recuperar un poco toda esa inversión que vos hiciste. Por tanto, estos son los que te van a salvar cuando apenas llegas, porque también te van a permitir ahorrar. No es que teniendo, y eso que no son de los sueldos más altos, pero teniendo este tipo de trabajos vas a poder ahorrar tranquilamente. De esta manera, ya contándoles absolutamente todas las formas de evacuar, qué lugar, qué época, qué trabajo, por dónde forma, que llegamos al fin de este video, pero no sin antes decirte que en el próximo les voy a contar mi proceso real, semana por semana, de lo que hice, cómo me sentí hasta el momento de conseguir mi trabajo en Francia. Así que yo que vos me voy suscribiendo y si tenés alguna duda de cómo es conseguir trabajo acá en Francia, te voy a leer en comentarios.